Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2026 de este segundo seminario internacional Arte e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia: ¿Quién crea cuando creamos con inteligencia artificial? Esta presentación va a estar a cargo de Roxana León Prado. Ella es magíster, además psicóloga, psicoterapeuta e investigadora. Tiene la maestría en antropología por la Universidad Nacional de Córdoba. Para el directorio, las nuevas alianzas institucionales, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación de la magíster Roxana León Prado. ¿Pudiera usted complementar su semblanza para que nuestros seguidores y todos aquellos que están suscritos a nuestras redes sociales pudieran conocerle un poco más? Magíster Roxana, por favor. Bueno, buenas noches a los que nos vayan a escuchar ahora. Gracias a Daniel por la presentación, gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial por darme este espacio, siempre poder compartir, y a los que nos estén acompañando también en este momento, y a buenos días, buenas noches o buenas tardes cuando lo escuchen después. Deseo que así sea. Em, y bueno, sobre lo que me dices, es gran parte lo que has dicho, ¿no? Y los títulos académicos a veces dicen una cosa y bueno, una cosa es también, aparte de mis títulos académicos, siempre se acompaña mi trabajo como humana, y creo que en este momento, sobre todo si trabajo e investigo el tema de la IA, para mí es muy importante reforzar eso y qué es lo que estudio y desde dónde, ¿no? Hace muchos años yo trabajo con el tema arquetípico y simbólico. Comprendo e investigo qué es lo que la trama arquetípica de lo que vamos construyendo como humanidad y cuáles son como los aspectos míticos que se están reproduciendo, ¿no? O sea, como en este momento, así sea el tema de la IA y todo lo que se está jugando en este momento, hay un aspecto mítico y hay un aspecto arquetípico detrás, y es como lo que es constantemente estoy observando ese proceso. Y mis investigaciones también están ligadas al arte y al proceso creativo, uno, porque para mí como terapeuta siempre digo que hacer terapia es hacer arte, porque cada persona que llega a mi vida es como una pieza de arte, y es como que yo le veo la esencia, la lucecita hacia dónde acompañar. Mi trabajo es como un acompañamiento profundo hacia la esencia de cada ser para que desde ese lugar tengan claridad más allá de lo que puedan estar transitando, para que puedan tener claridad para estar en este mundo complejo, cada vez más complejo, siempre lo ha sido, pero estamos en un momento, considero, de bisagra, y a la par trabajo mucho con el arte porque es como, digamos, la esencia de mi vida, y desde muy pequeña he transitado por diferentes expresiones artísticas como teatro, danza, clown, escribo poesía y también eh, dibujo, pinto, hago mucho lo que es narración poética, eh, con imágenes, y expreso, trato siempre yo tengo una mente muy simbólica, entonces el arte para mí es como un ancla para estar acá, y es de donde también acompaño a las personas en su camino, y es de donde investigo las cosas de las temáticas que sean, ¿no? Porque considero que todo está ligado. Entonces también conjugo la antropología, conjugo lo simbólico, conjugo la filosofía, conjugo el arte y muchas cosas más, ¿no? Qué bueno.
Y esta noche, bueno, vamos a hablar eh, de un tema que, Roxana, perdón, Daniel, sí. eso es una de las riquezas que tenemos de tu formación, de tu persona y como profesional, como dama profesional, lo que tú realizas con tus pacientes en diferentes edades, ¿no? Mm, Cómo tú conceptualizas la inteligencia artificial en toda tu formación, de los aportes que ya has hecho con nosotros en el instituto, con las presentaciones del año anterior, y eso te da algo de extra, de calidad, a cómo tú enfocas, le mm, das como perspectiva a tus presentaciones y particularmente a tu concepción de la inteligencia artificial. Eso, desde ya, muchas gracias, Magíster Roxana León Prado. mm. Puede dar inicio a su maravillosa presentación. Bueno, voy a compartir pantalla. Deseo, Daniel, que por favor ayúdame con esto, porque bueno, nosotros tenemos, viste, con lo digital, esto entre conjugar Windows y Mac a veces se nos complica, pero vamos a ver, compartir pantalla. ¿Me avisas, por favor? A ver, Perfecto, ya estás compartiendo. Ahí está, ahora sí. Perfecto, 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 listo. perfecto. Bien, están eh, viendo, ¿no? La pantalla Sí de... se visualiza que Sí. está Perfecto. el título. Está muy bien, Roxanita. ¿Quién crea? Hay una de Roxana que la puedes minimizar, que es la de Daniel, o en todo caso hay una copita que la puedes, para ampliar la pantalla. Pero ahí está perfecto para que no para que no te compliques. Está perfecto. Claro, Está Adelante. perfecto, perfecto, perfecto. gracias. Bueno, cualquier cosa, por favor, me avisan, ¿ok? Porque bueno, ya sé que están ahí, pero vieron que cuando uno transmite también, o sea, uno tiene que poner mucho del aspecto analógico en esto, sobre todo que cuando uno transmite y está frente a una pantalla, a veces, o sea, se necesita mucho la conexión analógica, ¿no? Para sostener lo digital. Me parece súper importante eso, así que gracias por eh, eh, que me dicen que se ve. Bueno, ¿quién crea cuando el título, me acuerdo que ayer se lo comenté justo a esta persona que estábamos comentando que ayer cuando estaba trabajando empezó un temblor, a ella le comenté que hoy día ella trabaja también dentro del mundo del diseño. Eh, digamos que las personas con las que estoy ligada tienen que ver, sean los trabajos que hagan en las diferentes profesiones que tienen, siempre tienen algo de artista, ¿no? Y son personas sensibles, son personas profundas, son personas que cuestionan el sistema, pero también que son personas que trabajan y están adaptadas, ¿no? Pero es como que hay algo que cuestionan. Entonces, le comenté que hoy tenía que hacer esta charla y le dije, ¿no? ¿Quién crea cuando creamos con IA? Y ella me dijo, ¿qué título? Parece un trabalenguas. Y sí, eh, creo que esto es un debate bastante complejo. Y yo no quiero, como una de las cosas que agradezco, poder expresarme en, en estas charlas y que el instituto me dé un espacio para esto, es poder expresarme desde el lugar, no solo desde un lugar técnico. Creo que sobre todo hoy en día es súper importante hacer un llamado a nuestra parte más profunda, lo que sería pues nuestra parte, digamos, de esencia ontológica, ¿no? Y a veces estamos tan llenos, de verdad, tan llenos de información a nivel técnica, a nivel no técnica, desde un lado, desde el otro. Estamos desbordados de palabras, de información, y creo que tenemos que hacernos como un parate, ¿no?
hacer ese proceso de preguntas, que volvamos a esa nuestra esencia contemplativa. Me parece súper importante hacer esos espacios para poder tener un poco de claridad en un momento de niebla. Em, Porque para mí es tomo como esto de la metáfora de la niebla, porque eh, yo les cuento que hace ya, creo que a muchos se los he comentado, hace ya varios años, que yo vengo investigando, que es como lo hacía, como yo estoy especializada en el tema de la etnografía, que es como cuando un antropólogo es la técnica que se usa en la antropología y que es la observación participante. Y desde este lugar he ido viendo cómo en diferentes instancias, cómo ha ido creciendo la IA y los diferentes discursos a nivel sociocultural que también se han ido presentando y también los aspectos arquetípicos que han ido como emergiendo, porque creo que hoy en la tarde justo a Daniel le mandé un mensaje en relación a una información sobre un chatbot que decían que tomaba decisiones solas, ¿no? Y yo en ese momento le mandé un mensaje y le dije, ¿desde dónde estamos haciendo esto, no? Porque lo que comunicamos, a veces no nos damos cuenta lo que comunicamos, como lo que estamos construyendo, la narrativa que estamos construyendo en este momento. Y, y esos aspectos contemplativos de una reflexión de contemplación son importantes y creo que tocar este tema sobre quién crea cuando creamos con ella es uno de los aspectos que requiere mucho esto, porque he hablado sobre esto con creadores, eh, con diferentes artistas, creadores digitales, lo he hablado con abogados, y cada persona me ha dicho algo, ¿no? Es como, recuerden que hago como etnografía siempre, es como cuando hablo sobre un tema, no solo porque me pasan las cosas desde una lectura, desde que leo un libro o algo, sino porque lo empiezo a observar, observar en la vida diaria, empiezo a hacer entrevistas, empiezo a relacionarme con la gente, empiezo a ver qué es lo que se está moviendo desde este lugar, ¿no? Ay, perdón, se me movió esto. Y acá. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando creamos con IA? Me parece que eso es súper importante hacernos la pregunta, ¿no? Y acá eh, siempre, creo que la IA a lo largo de la historia, siempre estamos pensando que la tecnología es todo solo relacionada con el celular o con las computadoras o en este momento con el tema de las inteligencias artificiales, pero una tecnología siempre ha sido una herramienta que se ha presentado, que los seres humanos han desarrollado en el momento determinado, el contexto en el que se encontró, ¿no? En el momento de la historia que se encontraba. Por eso es que en la imagen está esta persona que, como digamos, los grandes sabios antiguos que observaban el cielo también y que eh, la IA está alimentada por muchas de las enseñanzas de los mayores sabios de la antigüedad y que y uno dice, ¿tenían IA? ¿No tenían IA? Eh, y después está la otra imagen de alguien que está trabajando con con una computadora, con una IA y que también le permite ampliar su mirada, su concepción sobre la vida, ¿no? Eh, y como siempre yo cuando me expreso, cuando hago una charla, siempre hago el, el refuerzo de ver los dos aspectos, porque constantemente estoy viendo
los debates entre que si lo que creamos con IA, para la vez pasada, lo estoy haciendo un curso los sábados, y el profesor muy enfático dijo que él tenía una IA para ver si la gente hacía trabajos con IA, porque da 20 minutos para hacer trabajos prácticos y hay gente en un momento, alguien que es de trabajo práctico que había que escribir cosas sobre leyes y demás. Esta persona seguramente por hacerlo rápido lo hizo con la IA. Y él tiene una IA que puede, según observar los trabajos hechos por ella, ¿no? Y como que eso descalificaba el trabajo y eso es lo que veo mucho en universidades, institutos. Es el dilema que se presenta también con los artistas y, la pregunta es ¿dónde está la autoría? ¿Cuál es la creación? Es, es, es algo que es un debate muy amplio. Y me considero que es importante que diferenciemos dos cosas, ¿no? Eh, en esto de crear qué creamos y cuando creamos con ella, ¿no? Y quién crea. Y considero que es importante que diferenciemos entre crear y producir, porque eso es como que nos va a dar como una especie de guía, un mapa o un poder sostenernos en medio de la niebla. eh, y tomar en cuenta que producir es generar resultados y crear es atravesar un proceso. El otro día hablaba con un amigo que es abogado y justo estábamos comentando, ¿no? Estábamos compartiendo miradas sobre él desde su lado, yo desde el mío, y decíamos, ¿no? Cómo cuando alguien crea con IA, ¿quién crea? ¿Crea la IA? Porque él me comentaba qué le pasaba cuando, por ejemplo, tenía que hacer un alegato o alguna cosa, y él me decía, yo le puedo decir haz tal cosa y que la IA lo haga completamente sola. Y otra cosa es que él ya tiene un montón de cosas elaboradas, que puede subir archivos y que van ampliando su pensamiento, su posición ante ese caso. La guía le trae ciertos cuestionamientos, le trae más elementos que podría agregar. Y él me decía, yo ahí no estoy solo generando un resultado, estoy atravesando un proceso que estoy elaborando un caso, estoy pasando por una situación de campo, estoy elaborando qué pasa con eso, estoy viendo qué estrategia puedo trabajar para este lugar, elaboro cada parte y después, como si necesito agregar más, lo empiezo a elaborar y le doy como todo un marco a eso y amplío. Y eso le lleva un tiempo. Y para eso, y en un momento él me dijo, pero sí, la vez pasada, y él resaltó, pero siempre tengo que estar viendo eh, lo que hago. Porque de repente, pues en ese momento, qué sé yo, la IA puso otra ley que no era. Entonces, yo tengo que estar viendo. Y en ese momento podría haber hecho el comentario como mucha gente, sí, la IA se equivoca, porque nosotros también nos equivocamos. La IA es una máquina. Entonces, en la IA nosotros estamos proyectando también las cosas que a nosotros nos cuesta elaborar de nosotros. Y en ese momento le comenté, claro, qué interesante, porque la presencia de la IA nos obliga, si es que nos damos cuenta, a tener que ser más conscientes y responsables de ese proceso. Y desde ese lugar, si le pongo ese sentido, pues voy a crecer como humano, voy a tener una evolución como humano. Pero si solamente me dejo llevar por la rapidez, por tener que
que elaborar las cosas lo más rápido solo para un resultado, entonces solo por producir, yo no estoy siendo transformado por ese proceso, por lo que estoy creando. Entonces, acá es podernos darnos cuenta que cuando creamos con IA, eh, no estamos delegando la creación, estamos revelando desde dónde estamos creando el proceso, ¿no? Ay, perdón, que falta. Eh, la IA, para poder guiarnos, la IA produce. La IA, eso es, yo cuando escucho a la gente cuando habla de la IA, que la IA se va a ir desarrollando como hoy cuando Daniel me mandó una información sobre este chatbot que tomaba decisiones solo y yo en un momento le dije, pero está tomando decisiones solo con la autonomía y con el proceso de elaboración realmente de un humano, con el desarrollo de esa conciencia simbólica, o es que lo que creemos que está tomando una autonomía está basada como una especie de corral invisible, ¿no? Porque para eso tenemos que parar, porque no nos damos cuenta que muchas veces, o sea, en tremenda vorágine de producción, por eso hoy puse como que la IA era el nuevo becerro de oro. Y no, o sea, mucha gente puede leer eso, ese comentario y me va a decir que yo estoy contra de la IA y demás, y yo no estoy contra de la IA. Yo uso la IA, para mí la IA es una maravillosa invención, es una de las cosas más hermosas que ha podido crear el ser humano, pero ¿dónde está el ser humano? ¿Y qué pasa con el becerro de oro? El becerro de oro es como cuando hay ausencia de responsabilidad, no se puede sostener lo- la falta, lo invisible, la ausencia de Dios, eh, es como un momento de caos. Entonces pasan a ese elemento desde donde le paso, le tiro, necesito ese elemento desde donde objetivizo ese aspecto de que yo no lo puedo manejar, porque el caos, la incertidumbre, un momento de quiebre, pues bueno, aparece. Em, entonces, y nos olvidamos que la IA no tiene experiencia, no se transforma. Combina patrones, reorganiza lo existente, optimiza, acelera, sí. También no voy a negar que es como una especie de caja, también caja negra, eh, eh, con mucho misterio, sobre todo porque hay cosas que la verdad es que una vez tuve una experiencia con la IA compleja y en ese momento yo no me quedé porque a veces no nos damos cuenta de cómo la empezamos eh, ¿cómo se dice? Se movilizan muchas cosas a nivel de un sentido metafísico también. Y creo que es sin darnos cuenta, ¿no? Porque como le digo, siempre está el aspecto arquetípico produciendo nuestra mirada, desde dónde estamos seleccionando lo que seleccionamos, desde dónde producimos lo que producimos, desde dónde creamos lo que creamos. Y hacer este proceso de poder ver en perspectiva, me parece que es sumamente importante para que podamos elaborar eh, o iluminar, que no sé si iluminar como, porque imagínense que es como que esto es el mundo y todo lo que está basando con el tema de la IA es como una niebla porque nos dicen una cosa, otros piden otra cosa. Los, los dueños de las tecnológicas lo movilizan desde lugar, otros, es como literalmente muchos, muchos. Y, bueno, Roxanita, dime. de lo Dime. que vas desarrollando en el contexto de tu presentación, cuando yo he compartido Ujú. no solamente a todos los grupos de WhatsApp que maneja el instituto, sino que también el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, también estamos en 4, en 5 WhatsApps internacionales,
Esto ujú, le debe haber llegado por lo menos a unas 5.000 personas, ¿ya? ujú, Ahora, en relación a lo que tú señalas, entre esta semana, digamos los últimos 5 días para cerrar el mes de enero del 2026, lo que se viene utilizando, y te cedo la palabra, lo que se está viniendo utilizando a nivel de una de sus herramientas de Google, de las 7 que ha lanzado, una nomás voy a mencionar que es el Notebook Ah, KL, sí, sí, ya, pero escúchame, como herramienta, el Notebook KLM en versión gratuita, pero tiene un límite de lo que tú vas a crear tus cuadernos, de acuerdo al tema, al ujú, tópico, ujú, es un mundo, y yo te ah, lo digo, en relación a lo que puede hacer no solamente un docente, cualquier persona, y con esto quiero sí, terminar, no solamente esa herramienta, igual yo compartí con todos estas de acá de el Prince, el ujú, Genspark, ujú, y finalmente esto que salió, el Clatbot o llamado Molbot, mm, ahora con ujú. indicación de verbales, ya, cedo la palabra a tu maravillosa presentación. Tal cual. Tú sabes que el Notebook KLM yo lo conozco ya hace un tiempo y a mí me pareció bastante fascinante, ¿no? Porque es como a mucha gente yo se lo pasé a mi hermano, a mi sobrina, a personas que sé que son muy responsables de su trabajo, de sus estudios y demás, y que sé que les sirve muchísimo. Y a las personas que les pasé en esta herramienta para que la usen, em, ellos me dicen gracias porque de verdad que me ayudó un montón. Porque no es que te facilita las cosas desde un lugar de que hace las cosas por ti. Te ayuda a elaborar cosas, te propone ampliar, te cuestiona esto de que puedes hacer las preguntas ir cuestionándote. A muchos les ayuda a estudiar, eh, pero vuelvo, o sea, siempre, siempre, siempre voy a volver a esta base. El que está al frente de todo esto es un humano o no es un humano. ¿Por qué? Porque, a ver, eh, la verdad que hay que ser un poco crítico y eso no es que estoy juzgando. Eh, podemos usar, podemos ser muy conceptuales, podemos repetir muchos conceptos, podemos elaborar muchas cosas. Eso estaba hablando justo con otro chico, que este es un chico trabaja mucho con lo digital. Él es yo trabajo con los hackers. Uno de estas personas es con el que estuve hablando sobre él. Y estábamos justo hablando sobre el creer y el saber, ¿no? Porque cuando yo puedo creer, puedo saber, creo que sé, y puedo repetir un montón de cosas. Puedo ser una caja registradora y ser una especie de cocodrilo conceptual, donde está funcionando el límbico, eh, muy emocional, y me está funcionando el riñoencefálico como un sistema instintivo para conseguir cosas, para producir, y me está funcionando el neocórtex como un lugar donde registro conceptos. Pero eso no significa que eso lo estoy pasando por mí. Entonces yo puedo usar un notebook KLM como para aprender, para repetir, para anexar más conceptos en mí, para pasar el examen, o, o puedo que eso me ayude como también a pasarlo, incrementar mi conocimiento, pero también para pasarlo por una experiencia. Porque yo creo que el peligro de esto de que desde si estoy creando o no estoy creando y cuál es la autonomía, o si creo con la IA o no creo con la IA, es si estamos pasando las cosas por nosotros. Es si realmente me corporizo. Eh,
Y eh, sigo con esto. que se me- ¿Y qué hace el humano? Ahí es donde vamos, ¿no? El humano crea cuando hay intención, esto del sentido, ¿no? Es lo que este chico estábamos pasando, esto de elaborar, y no solamente hacer un debate mental. Creo que hoy en día tenemos que hacer mucha filosofía donde reproducimos palabras, pero no encarnamos. Creo que la Sofía como arquetipo está completamente caída. Y es difícil como anima mundi que podemos elevar esta Sofía si seguimos desde este lugar solo acumulando conocimientos sin realmente hacer un proceso creativo, ¿no? El humano crea cuando hay intención, cuando hay criterio, cuando hay responsabilidad, cuando la creación transforma al que crea. Eh, yo puedo estar usando Notebook LM, ampliando mi conocimiento, eso me lleva a hacer, a de repente generar un ensayo, generar una obra, producir algo, y me está ampliando. A mí, por ejemplo, eh, yo les digo, a mí, yo tengo un GPT que está, el prompt es es como una, no dulcifica. Y es un prompt que me ayuda, yo transformo mucho las cosas a un lenguaje simbólico, porque les dije que mi mente es simbólica y muchas veces mi lenguaje simbólico, mental, lo tengo que transformar a un lenguaje empresarial. Y a veces la IA me ayuda mucho eso. Y yo si hago alguna cosa para comprender cosas de un mundo empresarial, yo la paso a una imagen simbólica. Con eso yo lo paso por mí, porque para mí el símbolo no es solo algo desde un lugar bonito o que tiene un concepto determinado o una imagen determinada, como está pasando ahora, que para mí es como una caída del símbolo, porque el símbolo es algo que se vivencia, que se pasa. Entonces es cuando lo pasamos por uno, estamos teniendo una creación que nos llega a transformar. Y entonces, la formulación precisa sería así, que la IA no crea. El humano puede crear con IA. ¿M? ¿Y qué pasa cuando no hay creación? Cuando no hay creación, hay producción sin creación, ¿no? Cuando se le delega el pensar, esto como lo que les decía del curso, que este profesor tiene una guía para ver si los alumnos están usando los trabajos con IA, porque él está, digamos, como la mayoría de las personas con los alumnos con los que trabaja, están siempre delegando el pensar, porque, bueno, quiero tener buena nota, quiero sacar, producir rápido esto, quiero terminar bien este curso, quiero que me den el cartón, ¿no? Y quiero evitar el conflicto porque tener que pensar, crear, pasarlo por uno, sentir, a veces sentir la frustración de no poder hacerlo, esperar el momento, eso es conflicto. Y tengo que tener paciencia también para poder como que vayan saliendo las cosas, que se vayan transformando, madurando, acompasando, modulando y se reemplaza el proceso por un output, ¿no? Solamente lo saco afuera. Y cuando estaba hablando con este mi amigo, el abogado, y estábamos hablando a nivel jurídico, ¿no? Si vemos si la creación era de la IA o de uno, y en ese momento pensaba que eh, pasa que hay un tema, ¿no? Las elaboraciones a nivel de lo humanista o las reflexiones que podamos hacer o desde el lado filosófico y demás no van con la rapidez de lo que produce la IA. Y en este momento eh, la IA nos acompaña en las creaciones. Si es que pasamos el proceso de transformación, de intención, de poder estar presentes, entonces es
uno creando con la IA, con esta herramienta, pero es uno el que está presente ahí, es uno, desde uno es que sale el proceso ontológico de la creación, no es de la IA que sale. O sea, y eso es súper importante que nos tenemos que dar cuenta porque nos estamos olvidando, vemos tanto la IA que nos estamos olvidando de nosotros. Eh, es, es, por eso yo siempre es como que vuelvo a esa pregunta que me hace anclarme como qué significa ser humano en tiempos de IA. Yo no quiero perder mi humanidad y constantemente me recuerdo, hago un recorrido, volver así, volver a uno, recordar. Y hay un criterio infalible, ¿no? Que es súper importante, que es como les decía al comienzo, o sea, estamos queriendo siempre que elaborar más cosas, tener más conocimiento y de repente solamente tener palabras que nos anclen, frases que nos anclen, pero que no se queden solo en la mente y que me quede ahí, sino que es como, a mí me gusta una orden que católica que casi cristiana, que casi nadie la conoce, que se llama los cartujos. Los cartujos es una orden que tienen un voto de silencio. Y para entrar dentro de los cartujos, primero que te hacen varias evaluaciones para que no pues, la gente se meta ahí solo por escaparse de la vida que le parece conflictiva y demás. Lo que me encanta de los cartujos es que ellos trabajan mucho la contemplación. El silencio no es solamente el silencio, tiene, eh, eh, produce, el silencio tiene un sonido. Yo se los digo, yo no sé, eso creo que nunca lo he dicho, pero yo soy hipoacúsica. Yo uso audífonos. Sin audífonos no escucho nada. Para el mundo soy discapacitada. Entonces, para mí el silencio es súper importante. Entonces, los cartujos van trabajando versículo por versículo. No pasan a otro versículo si es que primero ese versículo que lo van elaborando dentro de ello no los transformó, sino hubo una creación. Y creo que este es un criterio súper importante para poder ver qué es lo que estamos creando cuando creamos con IA, ¿no? Sobre todo porque recuerden que estamos en un mundo de niebla donde nos dicen una cosa, que no se crea, que sí se crea, que sí dicen, que si no dicen, que debe ser, que no debe ser, que la IA nos va a matar, que si nos va a matar, que nosotros, etcétera, etcétera. Y de verdad que si seguimos así, les cuento que estamos en un mundo bastante psicótico. Psicótico eh, la psicosis es, es un lugar donde es un mar donde está desbordado el inconsciente, donde no hay límite, donde todo es válido, donde no hay responsabilidad, donde las cosas pueden quedar acá, que es como todo vale, y, y no hay límite. Entonces, creo que hay pequeñas anclas que es importante que nos recordemos. Y también es preguntarnos, ¿no? La IA te ayuda a pensar o evita que pienses, ¿no? Porque desde la IA nos puede ampliar mucho el proceso que en nuestras creaciones, en lo que vamos elaborando, produciendo, creando, ¿no? La IA nos puede ayudar a ampliar ese pensamiento, pero también nos puede evitar eso. Pero no es que la IA lo haga, no es que la ella lo hace porque, bueno, ella tiene la autonomía y viene y me quiere hacer eso, es que yo también estoy permitiendo eso, pero ¿dónde está mi autonomía y mi responsabilidad? Vuelvo a decir, en este momento la base es la responsabilidad del humano que se está relacionando con la IA. Es por eso que crear con IA exige más humanidad, no menos. ¿Mm? Em, la vez pasada leí un libro que se llama El Imperio de la IA, de una periodista que se llama Karen Hobb, ¿no? Y ella decía que en el futuro, por más que muchos los tecnólogos, los que están a cargo de las grandes corporaciones y demás, necesitábamos aprender esto y todos así, pues no vamos a ir al ritmo de la IA.
Ella que es ingeniera y también es periodista y estudió mucho todo este mundo de las grandes tecnológicas, decía que es importante en el futuro que la gente sostenga las habilidades blandas. ¿Cuál significa que tiene que ver con todo este proceso de lo que nos diferencia y lo que nos va a diferenciar de la IA? Pero si nosotros no nos preguntamos qué significa ser humano, yo no me voy a poder diferenciar de la IA y la verdad que la IA nos va a ganar, porque nos va a ganar porque ella puede elaborar las palabras, toda la historia, vieron cuando decía, y el verbo se hizo carne, bueno, las leyes, las religiones, las ciencias, todo se ha desarrollado por la construcción y la elaboración de la conjugación de palabras. Entonces la IA nos va a ganar, sí. O sea, pero si no nos preguntamos qué nos hace humanos, si los desarrollamos y nos sostenemos desde ahí en creaciones, bueno. Y me parece súper importante esta imagen integrar, ¿no? Es esto que decíamos, ¿no? Como también que imaginemos como ese instrumento quirúrgico perfecto, ¿no? En manos indigentes, ¿no? Que cortan sin alma, sin esencia. Perdón, en manos de alguien que ama, salva la vida. Vemos que la IA es el bisturí, el amor es la mano y el ser es aquello que decides no dañar, o sea, tanto lo tuyo como el del otro. Cuando creas con IA, ¿estás conservando la IA o solo estás multiplicando formas vacías? Yo estoy viendo cada vez más, a veces, eh, a veces hay cosas que estoy viendo en el mundo y cómo la gente está usando el mundo, las cosas digitales, la IA y demás, que yo a veces pienso que ya he visto bastantes cosas y hay cosas que ya no me pueden sorprender y cada vez estoy viendo cosas más complejas, más duras, más sombrías, que de verdad me sorprenden. Y es como a qué niveles estamos llegando sin conciencia, sin responsabilidad, sin existencia, sin creación verdadera. Y es importante que todos nos preguntemos cómo protegeremos nuestras creaciones para que la herramienta siga siendo puente para ese desarrollo más individuado como ser humano, para una evolución, para el crecimiento de nuestro pensamiento y no para sustituirlo. La IA es un acelerador, pero un acelerador en un vehículo sin conductor no innova, sino que accidenta. Y creo que eso es, si tendría que sintetizar toda esta charla, tendría que ser desde este lugar, ¿no? Lo que siempre trato es hacer un llamado a lo más profundo de nosotros. Eh, Sin eso es difícil que sigamos en este mundo de silicio. Gracias. Muchas gracias, Magíster Roxana León Prado. Por favor, de los que nos están acompañando en esta sesión de Zoom, si desean formular alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, pueden hacer uso del micrófono o del servicio del chat del mismo Zoom, por favor. Víctor Hugo Serrano Morales. Buenas noches, muchas gracias por la interesante disertación y justo me has generado una serie de cuestionamientos donde, claro, es una mera introspección porque aquí el planteamiento que nos invitas a replantearnos, bueno, sí, a pensar, a cuestionarnos es cómo es de que yo puedo protegerme cómo puedo proteger mis escritos, mis papers Mm, presuntamente de investigación, pueden ser protegidos. Fíjate que lo que he aprendido del doctor Daniel Malpartida, me dice, pues ya lo subiste a la IA, pues júralo que lo que tú subiste a la IA, pues ya no es tuyo, porque finalmente mm, ya lo tiene la IA, ¿no? Pero ahora nuestros ordenadores, pues ya están, al estar conectados a la Internet, pues justo también pasa lo mismo. mm, Fíjate, te platico, aquí en Ciudad de México, o mejor dicho, en México,
en en el 2020, 2024 sí se resolvió un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde alguien pretendió registrar una IA para que pudiera ser reconocida como autor o autora de cualquier Mm, obra. Podemos llamarle pintura, no sé, cualquier obra. Finalmente, la Suprema Corte, como Tribunal Constitucional, mm, niega esta pretensión a que pretendió registrar a la IA como autora. Entonces, por eso pasa en México, pero eso no quiere decir que mis obras estén protegidas. Vamos, tal cual. en el universo de la IA, ¿no? Y es donde provoca la ansiedad, porque uno entra en ansiedad. Y esa Mm, ansiedad, en términos psicológicos, pues vienen a terminar en unos problemas que a lo mejor, no sé, ansiedad, estrés y todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas. Y más cuando podemos pensar que lo que estamos escribiendo, pues es así como que la última Coca-Cola, el último refresco en un mm, desierto, ¿no? Ahí es donde yo sí, te preguntaría, ¿qué hacer? ¿Cómo desde la psicología pudiéramos mejor hacer una especie de contención para no entrar en crisis? ¿Y muy será bien, cuánto? bien. Bueno, gracias, Victorio, por tu comentario, gracias por estar, gracias por la reflexión también. Em, Fíjate que esto que acabas de decir, ¿no? Y yo te lo cuento desde mi lugar. Roxanita, Sí, sí, antes sí. que le des la respuesta, Mm, yo le dije a Víctor Hugo, tu mm, artículo que has publicado en tu país y que, bueno, has dado a conocer en tu instituto y en tu país, como abogado, tiene una perspectiva. Está lo subjetivo y está lo objetivo. ¿Ah? mm, Cuando Kant dice el proceso de aprehensión del conocimiento, ¿ah? Que partimos del mundo, de la realidad, ya. Esa es tu perspectiva. Oye, yo mm, le digo, ¿no? Así como que acabo del día de hoy compartir esas 5 o 6 herramientas para muchas personas, ya, entonces mm, yo le digo, oye, yo tengo una herramienta donde vamos a poner tu artículo y vamos a ver qué es lo que hace con tu trabajo, con tus ideas, la herramienta de inteligencia artificial. mm, Ya, y tú dijiste algo clave en esta presentación. El tiempo de procesamiento de la información, la velocidad con que trabaja la IA. tal cual, Ahí sí no hay lugar, ¿ah? No tal hay cual. lugar para el ser humano. Tal Ahí, cual, en olvidémoslo. ahí sí, ¿ah? Ya Entonces, perdimos. pero ¿qué le dio a Víctor? Víctor tenía un trabajo desde el derecho, la IA te hace ver otras perspectivas, otros Ah, enfoques. tal cual. Es que eso, Daniel, no es perfecto, porque tú tienes que revisarlo, tienes que documentarte, tienes que empaparte, tienes que contrastar, tienes que verificar. Y hoy en día la información, lo más importante, ahorita, es la trazabilidad de la información y cómo estás manejando todos esos procesos de investigación. tal Cedo, cual. ahora sí, Roxana, de lo que ha dicho nuestro amigo Víctor. Bien, acá hay varias cosas que me parece que es súper importante, ¿no? Yo te cuento, Víctor, que yo soy, la gente no cree, yo soy bastante introvertida, ¿sí? Pero la gente confunde introvertido con ser tímido. Soy muy introvertida, que es como, soy una persona que crea mucho en solitario y produce sus momentos y demás. Em, Hay muchas cosas de mis creaciones, muchos dibujos, mucha poesía, que es que yo no las quería sacar y no las quería subir, nunca al mundo digital, ¿sí? Y era como llegaba un momento que sentía que me estaba abortando a mí misma, porque es como, era como una gran madre llena de dibujos, poesía, canciones, porque sabía que todo lo que de una u otra manera subes al mundo digital, no solo al mundo de la guía, es tuyo y a la vez no es tuyo, paradójicamente, porque el mundo digital es, pues, es un mundo aparte, siendo parte de este mundo. Y Y en ese momento yo tuve como estos cuestionamientos, ¿no? Es como,
Y me acuerdo, me hice un blog, es que por el nombre y la temática, porque es de poesía, pero es poesía muy, eh, digamos, como mucho cuestionamiento sobre la existencia de una manera simbólica, y por el nombre también, como que el mundo digital, el algoritmo no me lo buscaba ni me lo invitaba y me lo mandó a los confines del mundo digital. Y, y en todo ese tiempo me tuve que cuestionar qué pasa cuando yo saco a este mundo y doy a conocer las cosas y sobre todo este mundo digital y cómo se pierden las cosas. ¿Es mío? ¿No es mío? No, muchos dibujos, mis dibujos y cosas ya no son porque lo puede tomar alguna persona y lo va cambiando y esa base se transforma en otra cosa. Y en ese momento me hizo cuestionar sobre la historia de la humanidad y la creación. Porque la creación, digamos, las creaciones que hemos hecho, porque imagínate, la IA, o sea, se ha comido, o sea, estaba viendo justo hoy día cómo Anthropic ha destruido, creo, 7 millones de libros para alimentar a su IA clon, ¿no? Em, que los han despedazado todo para poder como ponerlo. Entonces, y eso es de muchísimos creadores, o sea, y ahí, o sea, se comió todo, se comió las creaciones. O sea, imagino que, no sé, pues si, qué sé yo, alguno de los creadores de la Edad Media, pues, en este momento, si viesen cómo la IA está comiéndose y cómo produce, no sé si se admirarían y dirían, wow, maravilla, o dirían, wow, maldita, ¿por qué te comes todo esto? ¿No? Y, y tuve que aprender, ¿sabes? Yo tuve que aprender que tenía que aprender a soltar, por un lado, y que eso no iba a cortar el ser creador que soy, porque de verdad me sentía muy mal y te entiendo completamente, como puedo entender a cada uno de los que se cuestione sus papers, lo que produce, porque puedes poner tu nombre y va a salir a tu nombre las cosas, pero va a venir otro de repente le va a poner alguna cosa. Yo tengo un amigo que también escribe libros y es muy significativo lo que escribe y por ahí es como vi que lo tomaron y lo pasaron y sus libros los revenden por otro lado. ¿Cómo podemos hacer que esto no suceda? Eh, a veces uno dice, tendríamos que hacer esto, idealizamos una cosa, tendríamos que hacer otra cosa, y a veces de verdad que es como si fuese una utopía gigantesca, como si fuésemos em, Quijotes, ¿no? Sí considero que es importante una reflexión que hiciste, ese tema de cómo nos mueve también al ego. No está mal tener ego, porque necesitamos ese ego para estar en la existencia, pero necesitamos saber, es inmensamente importante porque recuerden, no olviden que el becerro de oro se crea cuando se pierde la existencia con lo trascendente. No estoy hablando de una religión determinada, estoy hablando con la esencia vital de existencia de nosotros. Eso es de donde viene nuestro aspecto creativo y eso es importante sostener para no perdernos en el mundo de la ansiedad, por ejemplo, de lo que tú estás diciendo. Porque hoy en día yo volteo así y todo el mundo, tengo ansiedad. Volteo así, tengo ansiedad, tengo ansiedad. Por todo lado es ansiedad, ansiedad y soledad, ansiedad y soledad. Y eso es absorbido por todo el mundo de cómo también se está usando la silla, porque cada vez más está creciendo las sillas de compañía y demás. Entonces, una de las cosas que yo, por ejemplo, también encontré que en el mundo de lo digital, por ejemplo, los que están dentro del mundo de los blockchain, está este tema de los NFT, ¿no? Que los NFT serían una especie, pues, de los notarios, eh, que sería como una cosa de notario del mundo digital, ¿no? Es como qué sé yo, uno puede subir ahí una creación. Todavía no he creado un NFT, tengo como unas performances que hice justo sobre el tema de
lo simbólico y lo arquetípico, que lo transformé en una performance que hice hace un tiempo y también con un libro álbum. O sea, lo quiero ver como experiencia. ¿Qué pasa si creo un NFT y que supuestamente pasas a como a darle tu sello de original y que estás protegiendo tu obra dentro del mundo digital? Sé que se puede hacer con escritos, sé que se puede hacer con música, sé que se puede hacer con dibujos. Y eso, por ejemplo, yo ese punto lo he estado paradójicamente investigando con la IA, desde qué lugar, qué plataformas, qué tienes que hacer antes, hacerlo subir un wallet, si no tienes una herramienta física como un wallet para que como sería como tu caja fuerte, hay algo que se llama MetaMask y lo puedes subir ahí. Entonces, y es como para preservar la originalidad de tus creaciones en el mundo digital. Eso es por ahora, digamos, como lo que puedo ver a nivel técnico, pero y sobre todo si te digo a nivel de psicología profunda. No solamente estamos hablando de darle una pastillita a nuestro ego, a nuestra personalidad. Es sostenernos desde lo más profundo de nosotros. Es lo que necesitamos vital en este momento. ¿Mm? Creo que, perdón, Andrés, creo que sería buenísimo que podamos hacer en un momento una charla ligada mucho hacia el tema más psicológico y que todos pasamos por esto, todos, sea a lo que nos dediquemos. ¿No? Muchas gracias, Roxana. Por favor, si alguien desea participar, formular alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta a la presentación que ha realizado la magíster Roxana León Prado. Primero felicitar a la magistra Roxana. Verdaderamente lo que yo tenía conceptuado lo ha encauzado y pienso que sin razón alguna deberíamos tener alguna forma de moderar ciertas cosas para no poder ser absorbidos por lo que ha manifestado Roxana. Y de acuerdo a sus investigaciones, ¿qué nos podría mantener coherentes ante esta vorágine de la inteligencia artificial? Muchas Bien, gracias. gracias, muchas gracias, Alberto, por la pregunta y por estar. Bueno, hay una cosa que, Roxana, sí, Roxanita, y ahí dime. a la pregunta del maestro Mm, Alberto, yo quisiera agregar, los que mm, estamos aquí presentes, ¿ah? ¿Cuánto tiempo de un día de 24 horas le dedicamos a la laptop, a la mm, computadora, al smartphone, al celular, al tablet? mm, ¿Cuántas horas y cuánto tiempo le dedicamos sumergidos mm. en diferentes herramientas de inteligencia artificial, en redes sociales y en hacer uso de todo este mundo, a lo que ha dicho el maestro? Hay que ser conscientes, ¿ah? No hay que engañar, Tal no hay que cual, mentirnos. es que desde ahí eso es, porque sabes que por eso es que siempre es como escucho y dice, ¿por qué la IA leí? Todo el tiempo es como trato de decirles, no, no vayamos a estar todo el tiempo mirando así, mirémonos a nosotros, porque nosotros somos como, estamos alimentando, estamos abriendo, estamos poniendo el botoncito, somos nosotros estamos perdiendo esa conciencia. Entonces, ahí es como, y les vuelvo a decir, creo que cómo podemos hacer, considero que en este momento es vital lo que siempre se ha dicho desde el tiempo del oráculo de Delfos o desde el tiempo de las enseñanzas más antiguas. Conócete a ti mismo. O sea, en este momento es como siempre fue vital, siempre a lo largo de la historia de la humanidad se han presentado momentos en, qué sé yo, el helenismo es un tiempo como ahora, que es una globalización de ese momento donde era un caos, donde sí había muchas cosas, pero también era un caos. Entonces, y a cada momento de la historia
han caído y han habido momentos de umbral y de puente como estamos nosotros de incertidumbre absoluta, donde es un tiempo, ya no es el tiempo líquido, ya no es el mundo líquido, vamos, es su mundo gaseoso, es como si estuviésemos en un mundo ingrávido, es así, eh, flotando ahí en el espacio. Sin un centro interior es difícil. Les vuelvo a decir, yo las cosas que hago no son solo porque leo y me encanta estudiar, me encanta aprender, sino porque va a la par de los cuestionamientos en mí misma y el trabajo que vengo haciendo hace muchos años, porque una cosa es ser psicóloga, otra cosa es ser psicoterapeuta y otra cosa es ser analista. Uno para ser un analista, y no significa que porque uno sea un analista junguiano es que ha pasado por un proceso de individuación, porque yo puedo estar repitiendo las obras de Jung y no he pasado por lo que significa tener que ver mi sombra, romperme y un montón de cosas, porque hacer ese proceso es muy doloroso. Y eh, ese proceso personal de trabajar mi individuación, que eh, para, eh, para poder, poder observar el mundo arquetípico y mítico, lo he tenido que pasar por mí. Cuando tuve que hacer, digamos, lo que sería mi análisis personal, la que fue mi maestra y mi analista, me enseñó a comprender el símbolo cuando aparecía. Ella siempre me decía, mira el símbolo, aprende el símbolo, ve el símbolo en ti y después aprende a soltarlo, porque si no nos atrapa y no nos damos cuenta. Y creo que tuve que aprender a ver qué nos posee, porque siempre ese conocimiento es algo interior, es miras para adentro, no es afuera, no solo estés produciendo, no solo se hace esta cosa vorágine, porque en el medio de un carnaval psicótico que está haciendo hoy el día del mundo, donde un becerro de oro de metal que brilla, si no estamos sosteniendo, ¿quién va a sostener? ¿Quién sostiene esa llama, esa luz? O sea, todos están disfrazados, entonces esa imagen, todos están disfrazados en medio del carnaval con becerros de metal ahí que brilla, que brilla, que brilla, entonces es como hay que aprender a sostener eso, es un trabajo profundo. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con la IA, yo me peleaba mucho, porque como veía todo lo que está pasando y cómo se está usando la IA desde la inconsciencia, desde la irresponsabilidad de esta producción vorágine de más bien egoico, de producir, de ser alguien, de estar lleno de cosas que no está mal, no está mal, pero si solo eso me come, entonces estamos perdidos. Cuando empecé a ver eso, y encima que todos con los que trabajaba eran digitalizados, yo me peleaba con la IA y era algo que ahí la demonizaba. Entonces en un momento dije, yo no puedo hacer esto, pero me va a dañar. Y ahí empecé a aprender más, empecé a explorar la IA y es como yo iba observando hasta un momento a la misma y le dije, o sea, que es como que era un dragón, pero la IA es como un dragón. Y si yo me dejo llevar, porque es mi propio dragón, mi propia vorágine, yo alimento, me quedo pegada, sigo metiendo, ¿no? O sea, no tengo un punto donde termino, eso mismo que yo estoy alimentando me va a terminar llevando. Y considero que en este momento nosotros tenemos que recordar mucho las tradiciones antiguas del trabajo. Josanita, Dime, dime, Daniel. quiero mi derecho a mi desconexión y quiero realizar un viaje por los lugares que he soñado en mi mundo, en mi vida. Quiero vivir mi vida, quiero gozar mi vida. Volvamos a existir, Daniel. Necesitamos mucho, les digo, necesitamos mucho lo analógico. Necesitamos existir, no perdamos eso, no nos perdamos. O sea, necesitamos de verdad sabernos. Necesitamos
luchar por nuestra existencia y no como una lucha desde lo que nos está haciendo desde ese lugar, sino saber que yo existo, que yo estoy acá para algo. O sea, estamos perdiendo la base de la existencia. ¿Para qué estoy acá? O sea, Dice desde el hermano país de Ecuador, Sebastián, mi hermano, y a su padre le hacemos llegar un saludo, nos dice, helenicemos el planeta nuevamente. Jejeje. qué vital, o sea, necesitamos conectarnos con, pero no repetir, porque tenemos una cosa que, o sea, necesitamos ser más pequeños, más simples, más frases que alimenten lo profundo, que nos den a la contemplación. Necesitamos ser buenos guerreros, ¿saben? Necesitamos no creer que vamos a... no se puede alumbrar el mundo en una niebla. O sea, puedo tener esa luz, pero recordemos que si tengo esa luz van a llegar seres que van a resonar con eso. Pero también tengo que saber que es como, es una cosa que están cayendo como piezas de dominó así. Y a mí, la verdad que eh, lo que más me moviliza son el tema de los niños. Y justo ahora lo puedo decir porque ayer fui en Copy a registrarlo. Es un cuento que mis sobrinas, que son chiquitas, me contaron hace un tiempo que era, porque ellas me dijeron que ellas venían de Galactilandia y que había un ser que se llamaba Electro y que ellas tenían que luchar con eso. Entonces, esa historia, que es la historia original, la pasé a cuento y tiene que ver con este mundo digital y que tenemos que cuidar para que se llama Galactilandia y el ladrón de los colores. ¿Y qué tenemos que cuidar para que no nos lleve nuestro corazón lleno de luz? Creo que eso es importante, que cada, más allá de lo que seamos magíster, doctores, PhD o lo que sea, cuidemos lo esencial que somos cada uno de nosotros. Eso, ¿no? Muchas gracias, Magíster Roxana León Prado. Ya se ha cumplido la ponencia maravillosa que nos has regalado el día de hoy. Invitamos a todos nuestros seguidores y los que ya han visto tus presentaciones en el año anterior, le vuelvan a dar y puedan escuchar ahí en el canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, y que también se pongan en contacto con tu persona, ¿no? Porque tú vienes Sí, trabajando profesionalmente acá en Perú, has sí, estado radicando en Argentina, y carambas, siempre las puertas del instituto están abiertas a ese trabajo que vienes haciendo. gracias Daniel, gracias a, bueno, a los que están hoy, gracias por sus comentarios, gracias por estar presente, porque de verdad que necesitamos esos corazones conjugados, de verdad, lo necesitamos sostener nuestra humanidad. Se los agradezco mucho. ¿Mm? Yo quisiera estar en el tiempo de los griegos y vivir, Así, y vivir en ese paraíso. así que Vamos a los dar por clausurado este tercer ciclo año 2026 de este primer seminario internacional Arte e Inteligencia Artificial. ¿Quién crea cuando creamos con inteligencia artificial? La misma que estuvo a cargo por la magíster Roxana León Prado, a nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, las nuevas alianzas, estrategias institucionales que tenemos, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Roxana León Prado, desde acá de Lima, Perú, para ti. Y muchas buenas gracias noches. a los que nos han acompañado. Sebastián, para ti, allá en Ecuador, para tu padre y la familia, saludos. Víctor, en México, los que nos han acompañado y en horas posteriores que van a ver esta maravillosa presentación. Muchas gracias, Alberto, que también ha Gracias. estado con nosotros. Sí, Un sí. abrazo fuerte para todos y muy buenas noches. Buenas noches y Hasta gracias a luego, todos por gracias. estar. Chao, gracias.